Nuevamente me presento, soy Olivia Leal. Estoy platicando respecto a las violaciones laborales que cometió la gerente de la empresa Tamales El Trébol SADCB. Les reitero que no voy a llamarla gerente porque realmente no tiene ningún mérito, así que a partir de este momento para mí va a ser la señora. Después de haberles comentado del nepotismo, de que no respeta las horas de salida, de que abusó de nosotros en cuestión de las horas extras, de que nunca entrega recibos de nómina, de que obviamente tampoco entregó un contrato laboral cuando yo entré y que sé perfectamente que ningún compañero lo tenía. También siguió el acoso y hostigamiento. Esto por parte, a veces se hacía llamar coordinador y a veces era supervisor, y no tanto porque él no quisiera, sino porque a veces la señora, cuando le convenía, era coordinador, cuando no le convenía, lo bajaba como un simple ayudante general, y así se la pasaba a la señora. El acoso lo empecé a sufrir porque me atreví en una junta a denunciar lo que estaba pasando. Y empecé a ser acosada por este trabajador, y fácil eran entre 8 a 10 veces al día en el que tenía, a lo mejor para muchos de ustedes van a decir, ay, o sea, nada más por eso te sientes ofendida o cosas así, pero si uno sabe cómo es el desarrollo dentro de esa empresa, te vas a dar cuenta que con estas palabritas o cositas que hacía este señor eran suficientes como para tener que decir, pues ya cometiste todo esto, pues pues ya no necesito de tus servicios, y pues despedirte, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos casos como el mío. Les decía, meses atrás de que antes de que yo hiciera estas denuncias ahí dentro de la empresa, pues para el coordinador mi trabajo era impecable. A raíz de que yo tuve que decir que él era el que estaba haciendo ese tipo de cosas, ahora la agarró conmigo. Era de que decía, se acercaba a mí y decía, como que están mal tus tamales, ¿no? Como que no cerraste bien, ¿no crees? Pesan menos, vuélvelos a pesar, vuélvelo a hacer. Entonces, imagínense, nosotros teníamos que hacer en 8 horas 1000 tamales, más aparte estar ahí con lo de las hojas, más aparte estar lavando nuestros bowls, nuestras charolas, a veces desmenuzando pollo, cambiando nuestras salsas, en fin, hacíamos muchísimas cosas en ese periodo de tiempo. Y el que te salieran mal tus tamales era estar regresándote a volverlos a hacer y que tú no cumplieras con esa meta que tenías que hacer al día. Ahí yo sé perfectamente que al ser un área de producción, o sea, que se trata de alimentos, no puedes hablar. Nosotros teníamos nuestra cofia, nuestro cubrebocas, pero aún así había veces en las que, pues, para quitar tensión llegábamos a platicar un poquito. La gente hablaba, pero a mí me salía con que está prohibido platicar. Aquí no puedes platicar. Pero tú veías al lado a los otros compañeros y estaban platicando y no les decía absolutamente nada. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que la está trayendo contigo. Me empezó, bueno, en sí lo que me molestaba también era que me estuviera todo el tiempo mirando. Todo el tiempo se la pasaba mirándome. Y quiera uno o no, es incómodo que te miren de esa manera cuando sabes perfectamente que solamente lo están haciendo contigo y no con el resto de tus compañeros. Pero lo peor que me llegó a hacer fue seguirme hasta el sanitario. Ahí solamente hay 2 sanitarios, son para ambos, mujeres y hombres. Yo procuraba irme al de arriba porque no tenía mucha confianza con el que estaba abajo. Y pues al ser de día, tú puedes ver claramente la sombra. Yo ya me habían dicho algunos compañeros que también se lo habían hecho a ellos. Yo en ese momento dije, pues cómo, ¿no? En ese momento, pues entré al baño
y pude sentir que había alguien ahí justito afuera. En ese momento mi mente, pasó en el que me la está haciendo igual también a mí. Y cómo se vería que un hombre esté siguiendo a una mujer hasta el sanitario. Me quería también por igual a quererme obligar a cargar peso, que él también sabía perfectamente que yo no podía por lo de mi lesión de columna. Él también lo sabía. Y pues bueno, mientras que pasó lo que fue el acoso y el hostigamiento, me vi obligada a reportarlo con esta señora. Y las palabras de ella fueron: no puedo hacer nada, el jefe lo protege. Y eso fue todo. O sea, así es como se lavó las manos la señora. Cabe mencionar que días antes, más o menos unos meses atrás, sí, hubo una junta que organizó la señora y algunos compañeros empezaron a quejarse de lo mismo que ahorita yo les relato con respecto al trabajador, coordinador, supervisor. Les digo que nunca supimos en realidad cómo lo tenía o dependiendo del día. Y era exactamente lo mismo, pero a mí lo que me sorprendió ese día, porque pues todo empezó a subir de tono y finalmente él ya no se aguantó más y me dijo, y dijo en voz alta: sí, pero tú eres la que me mandas a hostigarlos. ¿Saben qué hizo esa señora? No dijo nada y se hizo la loca. Aquí, en el artículo 51 y artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, la señora los omite, sabiendo que dentro de este hay párrafos como el primero, el segundo, el cuarto, el sexto, el séptimo, el octavo y noveno, que exigen que no tienen por qué tratar al empleado de esa manera. Pero, ¿qué más, no? La violencia laboral que yo viví prácticamente era a diario, en verdad. Hacía que no nada más yo, sino el resto de los empleados que vivieron lo mismo que yo, pues nos enojáramos, nos frustráramos y causara también de cierta forma el miedo al ser despedido, porque la señora con gritos y además diciendo incoherencias, era tal cual se los voy a, porque aquí está en mi cabeza el cómo lo gritaba y tú te pones a pensar si eso que decía era coherente, porque uno era el que estaba dentro de producción, uno es el que sabe perfectamente el tiempo que tú necesitas para poder desarrollar tu trabajo a prontitud, no ella. Porque al menos en los 14 meses que yo estuve ahí, jamás la señora se metió para saber si de verdad los tiempos que según ella calculaba en realidad sí eran funcionales. Decía: en una hora quiere que empaques alrededor de 8,000 a 12,000 tamales, pero a los 5 minutos te cambia el plan y ahora quiere que primero saques el corte de hoja, un aproximado de 5,000 a 8,000 hojas. Después te grita diciendo que ¿por qué no has terminado el empaque? Y que si no terminas, entonces hasta que termines, así sea después de la hora de salida, sin pago extra, sales. Esto es por decir alguno de los ejemplos de tantísimos que ella hacía. Lo que más, la verdad, a mí me purgaba es que ella se aprovechara de su condición de mujer, porque ella sí podía decir: ¡no sirves! Y bueno, quisiera gritar de la misma forma en la que ella lo hacía, pero la verdad no me sale. Pero decía tal cual así estas palabras: él lo hace en menos tiempo. ¿Qué? ¿No puedes? A qué hora, a ver. Se lo decía a los hombres. Y como bien alguna vez dijo un compañero, yo soy hombre y yo te puedo faltar al respeto de la misma manera en la que tú me estás faltando al respeto. Y dicho y hecho, a la señora le siguió valiendo planeta madre y siguió hablándoles de esa manera hasta que mi compañero, excompañero, no se aguantó y le gritó de la misma manera. ¿Y qué hizo la señora? Corrió a acusarlo con el patrón, a decir su versión, porque jamás dijo:
Me gritó porque yo le grité primero y no es la primera vez, le grito a diario, nada más. ¿Por qué? Porque soy la gerente y aquí la que manda soy yo. Todo lo que yo quiero, el patrón me lo autoriza. Esas eran siempre sus pinches palabritas. A mí ya me tenía harta. A mí nunca me gritó de esa manera, porque también sabía con quién meterse. Y se me hace injusto que porque la señora es mujer, piense que no se le puede tratar de esa manera. Claro que sí, si quieres respeto, gánate el respeto. Y el hecho de que te hayan puesto de gerente no significa que tú puedas hacer lo que se te dé tu regalada gana. Regañaba y exponía las faltas enfrente de todos los demás. Jamás era de que, oye, ven aquí. No, la señora se ponía a decir que tú eres esto, tú eres el otro, enfrente de todos. Eso es algo que no se debe de hacer, porque si hubiera sido todo lo contrario, dudo mucho que a esta señora le hubiera parecido. No, la señora en sí no admite que si los procedimientos salen mal es por las malas decisiones que toma ella, porque ella misma dice que es la única que las puede tomar. Nadie levanta una queja al patrón porque esta señora siempre se encarga de usar palabras como: aquí la que manda soy yo. Todo lo que quiero, el patrón me lo autoriza. Nadie tiene que pasar por mí. Si lo hacen, haré sanciones. A aquel que hable con el patrón, lo voy a tener que sancionar. Y pues con eso, quiera uno o no, la gente no hacía valer sus derechos ni laborales, ni de salud, ni morales, ni humanos, porque yo creo que todos estamos necesitados y si vamos a pedir trabajo es por algo. Te negaba completamente las negaciones y explicaciones en todo momento. No te decía cómo te calculaban cuando yo pude obtener uno de esos, bueno, los 3 recibos de nómina. Cuando yo vi el cómo calculaban, decía exactamente así, que era subs al empleo acreditado, ICR antes del subs al empleo, ISR entre paréntesis SPs, luego IMSS y ajuste al neto. Si le pides, oye, explícame esto, porque pues finalmente yo no soy contadora, no te lo explicaba para nada. Entonces, no solo eso, sino en cuestión ahora, bueno, volvemos a lo mismo de la cantidad que te pedía de corte de hoja, de tamales. Nos llegaron a dar capacitaciones que no quiso pagar, capacitaciones en la que pues ella, creyendo que el empleado es de su propiedad, era simplemente decir, va a haber capacitación y te quedas. Pero eso sí, a la señora le surgía algún planecito y se cancela la capacitación. O sea, ella, vuelvo al mismo, ella sí. Y reitero, el empleado no es de su propiedad. Por lo menos debería de tener, más bien tiene la obligación de por lo menos un día antes, ¿no? De decir, oye, mañana va a haber una capacitación, que la verdad no entiendo como para qué nos daban las capacitaciones si finalmente la señora no respetaba absolutamente nada. Yo empecé a entregar hojas que consideré que debían revisarse para el mejoramiento de la producción, pues supuestamente sería para mejorar la calidad del trabajador. Jamás las tomó en cuenta, jamás quiso firmarlas a pesar de que ella misma las exigió. Por igual, había muchísimas fallas dentro de lo que es la maquinaria, en los objetos relacionados con el trabajo, porque en la cuestión de las estufillas, por lo regular siempre olía a gas. Y sinceramente yo temía que algún día llegara a explotar. ¿Por qué? Porque una ocasión, saliendo de ahí, hay un gas grandote. Dijeron que no, bueno, en sí no era un gas, era un tanque, pero tenía que ver algo así como helio o algo así, es lo que dijeron. Cuando menos sentimos, ya nada más se escuchó un ruido enorme y empezamos a ver todos mucho humo.
estuvo a punto de rozarle al coordinador, pero pues ella, como está alejada, está en su oficinita, pues le valió. Lo mismo pasó cuando hubo un temblor, no nos quiso dejar salir. ¿Por qué? Porque pues estás trabajando. Tampoco se hizo nada. Además, yo lo consté dentro de hojas de producción y hablé muchísimas veces con la señora, pero pues poco le importó y nada más le daba vueltas al asunto. También me negó mis constancias respecto a las capacitaciones que aprobé, tal cual dice el artículo 153T de la Ley Federal del Trabajo. Y pues yo sé que esto es muy largo, pero pues estas son todas las violaciones que han sido cometidas por parte de esta señora. Y como último, hubo una compañera que tuvo que elegir entre dos opciones que le dio la señora después de haber tenido faltas justificadas. ¿Te despido o te reduzco el salario y te aumento un día de trabajo? Finalmente, la excompañera eligió la segunda opción, pero semanas después la despidió. Y a los días después contrató a otros de sus familiares para esa área de trabajo. Nadie hizo absolutamente nada, y así como esta ex empleada, ex compañera, muchos que se han ido en menos de un mes o antes de que yo entrara, se van por motivos de injusticias. Hay una gran lista, así como hay miedo al despido si hablan. Agrego además que los términos dentro de su contrato extemporáneo, que fue el que, como dicen, la gota que derramó el vaso y por el cual me despidió injustificadamente porque fue en medio de la pandemia mundial, son contrarios a los términos de la entrevista, porque a pesar de que fue de manera verbal, porque la señora no quiso dar contrato, fue un acuerdo de voluntades de ambas partes. Y pues les reitero, yo sé que voy a dejar muchas cosas al aire por el mismo de la limitación del tiempo. Sin embargo, yo estoy dispuesta a que si tienen algunas dudas con respecto a ello, o que si bien también saben a qué lugar puedo ir también, porque, bueno, esto lo voy a platicar en un tercer video de lo que he estado pasando, porque esto no es nada a comparación con lo que después les estaré relatando que ha sucedido con respecto a mi caso.